Hola, bienvenidos. El día de hoy les hablaremos acerca de lo que es la hipersensibilidad y las enfermedades asociadas a este. En concreto hablaremos acerca de una enfermedad de la hipersensibilidad tipo 2. Para iniciar, ¿qué es la hipersensibilidad? Podríamos decir que la hipersensibilidad es un mecanismo de lo que es daño tisular, en los cuales se generan moléculas y células con el fin de desencadenar la citotoxicidad. En términos un poco más científicos, se dice que la hipersensibilidad es el mecanismo de reacción inflamatoria, el cual es producto de una excesiva o inadecuada respuesta inmune con respecto a lo que son los antígenos ambientales. Existen cuatro tipos de hipersensibilidad, las del tipo 1, 2, 3 y 4, en la que cada uno de este tipo de hipersensibilidad existen tanto células como moléculas, el cual hacen el trabajo dependiendo al tipo que sea. Tenemos primero a la hipersensibilidad de tipo 1. En términos generales, esta se presenta de forma aguda y desencadena lo que es la anafilaxia. Está mediada por las inmunoglobulinas de tipo E, y estas, a su vez, las inmunoglobulinas de la clase efectora se unen a los receptores de la superficie de lo que son los mastocitos y los basófilos, el cual descargan los mediadores inflamatorios. La hipersensibilidad de tipo 1 se puede encontrar igual mediado por lo que son anticuerpos o células del complemento, células las natural killer o algunos fagocitos. Esta se suele clasificar o podemos dividirla también en lo que es localizada y sistémica. Por otra parte tenemos la hipersensibilidad de tipo 2. Esta se encuentra mediado por los anticuerpos citotóxicos, principalmente las inmunoglobulinas M y en menor proporción la inmunoglobulina G. Presenta mecanismos que resultan idénticos para algunas enfermedades, tanto autoinmunes o puede suceder el caso de rechazo de trasplantes. Dentro de algunos mecanismos que se mencionan se encuentra lo que es la lisis del complemento, la opsonización, la citotoxicidad mediada por anticuerpos y las alteraciones mediadas por los anticuerpos. Tenemos ahora la hipersensibilidad de tipo 3. Esta se encuentra mediada por inmunocomplejos que activan el complemento por medio de la vía clásica, liberando mediadores lisosomales, produciendo lo que conocemos como el fenómeno Artus. Durante la fase efectora, desencadenan una serie de mecanismos tendientes a la remoción de sustancias o microorganismos que son reconocidos como extraños. Cuando se produce una respuesta inmune, se generan complejos que son eliminados por fagocitos en órganos como el hígado. Dentro de los principales mediadores tenemos a lo que es la C3A, C4A y C5A, así como algunas inmunoglobulinas como la del tipo G o la tipo M. Posteriormente tenemos a la hipersensibilidad de tipo 4. En este grupo se unen lo que son los mecanismos de daño tisular, en donde no intervienen anticuerpos o su intervención es muy poca o casi nula. Las células producen lo que es una injuria celular a partir de mecanismos en cual uno de ellos se da en la vía de los linfocitos, tanto CD4 como CD8. Las citoquinas y los factores de crecimiento actúan sobre la proliferación de fibroblastos produciendo lo que es fibrosis. Tenemos que de la hipersensibilidad de tipo 1 a la tipo 4 están ordenadas por medio de tiempo, en donde la hipersensibilidad de tipo 1 es la más rápida y la hipersensibilidad de tipo 4 es la más tardía. Ahora nos enfocaremos en lo que es la hipersensibilidad de tipo 2. En este tipo de hipersensibilidad intervienen componentes humorales que conjuntamente con moléculas provenientes de lo que son las vías del complemento interactúan con antígenos desplegados en la superficie celular. Tenemos en este ejemplo el tipo citotóxico, en donde se unen al complemento y por medio de opsonización o ataque citotóxico da lo que es lugar a la citotoxicidad celular dependiente de anticuerpos.
La primera instancia comprende lo que es la unión del anticuerpo contra antígenos localizados en lo que es la membrana. Una segunda etapa implica la activación de diversos mecanismos efectores, por lo que este tipo se puede clasificar en varios grupos. Por ejemplo, la fagocitosis por células opsonizadas, como tenemos, que es la opsonización, la citotoxicidad mediada por lo que son los anticuerpos, la lisis del complemento, el cual nos enfocaremos para hablar sobre la enfermedad escogida, y las alteraciones funcionales mediadas por anticuerpos. Elegimos lo que es la eritroblastosis fetal. Para ello, ¿qué es la eritroblastosis fetal? Esta es una enfermedad el cual es consecuencia de una sensibilización por parte de la madre en los antígenos que se encuentran localizados en lo que es la superficie fetal de los eritrocitos durante el embarazo. Este se produce cuando tanto la madre como el feto representan diferentes alelos de lo que es el antígeno RH, siendo lo que es el de tipo D el más agresivo, dando lugar a esta enfermedad. La inmunoglobulina G materna transplacentaria reconoce lo que son los epítopes de tipo D que se encuentran localizados en la superficie de los glóbulos rojos del feto, el cual propicia a una destrucción de estos. ¿Cómo se produce? El riesgo de esta enfermedad se relaciona con lo que es la incompatibilidad RH y se produce cuando el feto es positivo con respecto a la D y la madre es negativa. Aquí los antígenos implicados en lo que son los grupos sanguíneos desencadenan una respuesta inmune tumoral de tipo T independiente caracterizada por la producción de anticuerpos RH. Este efecto es favorable debido a que la inmunoglobulina M no puede pasar la barrera placentaria, el cual protege al feto portador de un grupo sanguíneo distinto al de la madre. En este caso se da lo que es una injuria en que estos anticuerpos podrían desencadenar sobre él respecto al grupo de antígenos, el cual mayormente es el factor RH, y la situación es diferente debido a que los anticuerpos producidos con la inmunoglobulina G sí atraviesan lo que es la placenta. ¿Cuáles son los indicios de esta enfermedad? En la imagen podemos observar que tenemos un padre que es de tipo RH positivo y una madre que es de tipo RH negativo. Estos se pueden encontrar en peligro lo que es el feto debido a que puede haber heredado el RH de su padre y rechazar el RH de lo que es la madre. Durante el embarazo, los eritrocitos fetales se encuentran separados de la circulación por una capa de lo que es la placenta conocida como el trofoblasto. Durante su primer embarazo de lo que es la mujer, que tiene lo que es un feto de tipo RH positivo, esta mujer que es de tipo negativo por lo general no está expuesta a suficientes eritrocitos fetales para activar lo que son sus células B específicas de tipo RH negativo. Al momento del parto, durante la separación de lo que es la pared uterina, existe una gran cantidad de sangre que puede ingresar a la madre por medio de lo que es el cordón umbilical. Dichos eritrocitos estimulan a los linfocitos del tipo B de la madre, lo cual origina una respuesta inmune debido a su diferente RH, el cual produce células B de memoria. Posteriormente a esto, la inmunoglobulina de tipo M elimina lo que son los eritrocitos. Sin embargo, las células de memoria se quedan, y cual puede conducir a lo que es una amenaza ante cualquier próximo embarazo con un feto de tipo RH positivo. En dado caso de que exista un segundo embarazo y si se repite lo que es la antigenicidad de la eritrocitos de tipo fetal, las inmunoglobulinas maternas del tipo IgG generadas en el primer embarazo y con este nuevo feto que es de tipo incompatible pueden difundir a través de la placenta desencadenando lisis por eritrocitos fetales. Como tenemos en la imagen, durante el embarazo el bebé no se mezcla con lo que es la sangre materna, que es de tipo negativo,
y los del positivo. Al momento de lo que es el parto, la sangre del bebé puede entrar en contacto con lo de la madre y está lo que son las células de memoria. Durante un futuro embarazo, la madre que tiene ya los anticuerpos de este tipo de eritrocitos, del tipo de factor diferente a él, puede atacar lo que es la sangre del bebé. Si bien hay diversas incompatibilidades al momento del segundo parto, ocurre la lisis de los eritrocitos, la incompatibilidad del RH es uno de los más relevantes. Este sistema de tipo RH cuenta con tres grupos de antígenos, de lo cual es una localización que se encuentra restringida en un losigenético que presenta lo que es un estrecho ligamento. Las epítopes de tipo C, tanto mayúscula como minúscula, E de tipo mayúscula y minúscula, y la D mayúscula codifican para los diferentes antígenos. La letra D minúscula utiliza para denotar la ausencia de dicho antígeno. Y así en términos generales, lo que es la eritroblastosis fetal debido a lo que son los anticuerpos puede producirse contra otro tipo de antígenos, aunque es menos frecuente, lo que son conocidos como los antígenos menores, en donde se encuentran los conocidos como el ABO, el DUFI, el KEL o el KIT. Para comprender mejor lo anterior dicho, es importante conocer un poco de historia. A principios del siglo XX, el austríaco Karl Landsteiner designó los grupos sanguíneos. Tras separar el suero de la sangre de los glóbulos rojos y mezclarla con muestras que obtuvo, se dio cuenta que las reacciones eran diferentes, lo que le permitió establecer los grupos sanguíneos que hoy conocemos, los cuales son el grupo A, el grupo B, el grupo O, y tiempo más tarde clasificó otro más como el grupo AB. Su tipificación de los grupos sanguíneos y su compatibilidad no solo han permitido que se puedan hacer transfusiones con total seguridad y una base científica, también que un montón de bebés con un factor RH distintos al de la madre nazcan sanos, como es este caso. El sistema ABO descubierto por Karl Landsteiner es la clasificación de los grupos sanguíneos más conocida. Es un ejemplo de alelos múltiples donde los alelos A y B son los responsables de la formación de los antígenos de tipo A y de tipo B respectivamente, mientras que el alelo O no produce ningún tipo. Su presencia o ausencia determinan los cuatro grupos que hay: el grupo A, el grupo B, el grupo AB y grupo O. Para comprender mejor, pongamos un ejemplo de cómo se producen las incompatibilidades entre grupos. En la superficie del glóbulo rojo encontramos el correspondiente antígeno, así que imaginemos a una persona que tiene antígenos de tipo A. Si se le realiza una transfusión de sangre con células de tipo B, su organismo las reconocerá como extrañas y se fabricarán anticuerpos, en este caso anti-B, que ataquen las células tipo B y las destruyan. Esta respuesta inmune se produce ante la presencia de componentes extraños para el cuerpo. La otra clasificación más conocida es la del sistema RH o antígeno D, que es la de nuestro caso de eritroblastosis fetal, que también fue descubierta por Karl Landsteiner y se basa en la ausencia o presencia de un antígeno en la membrana del glóbulo rojo. En el caso de que el antígeno se encuentre en la superficie del glóbulo rojo, será RH positivo y no tendrá anticuerpos contra este antígeno. En el caso contrario, el RH negativo se define por no tener el antígeno en las membranas del glóbulo rojo y en presencia del antígeno RH positivo fabricará anticuerpos que combatan contra este. Para el mecanismo, en esta situación se produce cuando una madre es RH negativa, es decir, carece del factor RH, y el feto es RH positivo, habiendo heredado el factor del padre, es decir, el RH positivo. Si en el transcurso del embarazo se produce una transferencia de sangre fetal
a través de la placenta, como de hecho sí ocurre en el embarazo avanzado. Hacia la circulación materna, la madre desencadena una respuesta humoral T dependiente contra el factor RH. El riesgo se produce en un embarazo subsecuente con feto RH positivo, diferente al de la madre. Las células B de memoria materna son reestimuladas produciendo anticuerpos IgG capaces de atravesar la placenta y destruir los glóbulos rojos fetales. Para prevenir esta reacción inmunitaria, la madre debe ser vacunada con anticuerpos anti-RH luego del primer embarazo con feto RH positivo. Es decir, se hará una inmunización artificial pasiva a fin de eliminar el antígeno. Este procedimiento evita que su propio sistema inmunitario responda ante un nuevo embarazo con feto RH positivo y que genera anticuerpos contra el factor RH, protegiendo al feto RH positivo, impidiendo que se generen nuevos anticuerpos IgG capaces de alcanzar la circulación fetal y destruyendo sus eritrocitos, también evitando la sensibilización materna a los antígenos fetales y una transferencia de anticuerpos anti-RH de positivos a la circulación fetal. Para el posible tratamiento, bueno, pues la enfermedad hemolítica del recién nacido que es causada por la incompatibilidad del RH en un segundo o posterior embarazo se puede prevenir casi por completo mediante la administración a la madre de anticuerpos contra el antígeno RH. Esto alrededor de las 28 semanas de su primer embarazo y dentro del marco de las 24 a 48 horas posteriores al primer parto. Los anticuerpos anti-RH también se administran a mujeres embarazadas después de los amniocentesis. Estos anticuerpos comercializados como ROGAM se enlazan a los eritrocitos fetales que pueden haber entrado en la circulación de la madre y facilitan su eliminación antes de la activación de las células B y la posterior producción de células de memoria. En un embarazo posterior con un feto RH positivo es poco probable que una madre que haya sido tratada con ROGAM produzca anticuerpos IgG anti-RH. Por tanto, el feto está protegido del daño que ocurriría cuando estos anticuerpos cruzan la placenta. Sin embargo, el tratamiento es diferente y va dependiendo de la gravedad de la enfermedad.